¿Por qué es bueno leer un cuento a tu hijo antes de acostarse? Llega la noche, la hora de acostar a nuestros hijos, y muchas veces estamos tan cansados que queremos que se duerman rápido para irnos a descansar, también o terminar de limpiar o acomodar algo en casa. Pero antes nos piden que leamos un cuento para dormir. Estamos tan agotados que muchas veces preferimos prestarles un rato la tablet, el celular, o dejamos que miren unos minutos los dibujos antes de acostarse y así no leemos el cuento. Para los niños, la hora de acostarse es un momento que le dedicamos solamente a ellos. Leerles un cuento antes de dormir es mucho más que una simple lectura. Tiene un valor muy importante para ellos. Los hace felices, se sienten queridos, valorados y les brinda múltiples beneficios. A cualquier edad del niño, leerles un cuento contribuye durante toda la infancia a mejorar distintas habilidades, como por ejemplo, les ayuda a adquirir un nuevo vocabulario, una función muy importante para nuestro desarrollo intelectual y emocional. Además, mejora su capacidad de atención y comprensión. Es fundamental que los niños puedan mantener la concentración por sí solos, sin la ayuda de las pantallas que le ofrecen nuevos estímulos a cada segundo. Es un buen momento para compartir un tiempo de calidad en familia, y la lectura es un recurso que puede ayudar a desarrollar y reforzar los vínculos familiares. A su vez, ayuda a crear rutinas. El niño comprende que hay un tiempo para todo y que es necesario distribuir adecuadamente su tiempo para poder hacer las cosas que quiere, como por ejemplo que mamá o papá les lean un cuento. Y bueno, ya seguimos con más en Hola El Salvador. Se llegó la sección siempre de Escuela para Padres y vamos con esta pregunta que posiblemente muchas personas van a tener, se lo comentaba. Lo vemos a veces en las películas, en algunas historias. Tenemos con nosotros a Catherine Cesente para contestarnos esa pregunta. ¿Por qué es bueno leer un cuento a tu hijo antes de acostarse? ¿Cómo está, Catherine? Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder compartir con ustedes este tema que de verdad me apasiona tanto hablar de esto. No solo como psicóloga, sino que también como mamá. Y de verdad que al escuchar la nota pude empatizar tanto porque pues al final del día mamá y papá estamos cansados, ¿verdad? Y lo que queremos es que ya cenen y se duerman. Eso es lo que queremos, de verdad. O sea, sí estamos cansados, sí amamos a nuestros hijos, pero ya, queremos que se duerman. Entonces esto puede hacer que en muchas ocasiones no se cumpla como una rutina antes de dormir, ¿verdad? Y esto trae como consecuencia que le cueste más dormirse. Entonces, el por qué es importante leer un cuento antes de dormir, por muchísimas cosas, infinidad de cosas. Primero, por el vínculo afectivo positivo que se genera cuando nos acercamos a nuestros hijos, les leemos, hacemos estos cambios de tonalidad que hacen que nos pongan de verdad atención. Fíjense que el leer un cuento invita a que los niños nos pongan atención. Muchas veces dentro del juego es bien difícil que nos estén poniendo atención porque ellos mientras están haciendo juego de mesa, lo cual está bien, hagámoslo y sigámoslo haciendo, juego libre, súper bien, pero es mediante el cuento que los niños se transmiten al mundo que les estamos nosotros manifestando mediante esa historia, con los cambios de nuestra voz. A veces pues queremos leer el cuento y la Caperucita Roja se la quería comer el lobo. Eso no tiene ningún efecto, ¿verdad? Pero luego la Caperucita Roja se metió en lo profundo del bosque y hacer como estos cambios de tonalidades de subir, bajar, invita a que los niños estén más atentos a nosotros, a la historia, y que fíjense que se genere un vínculo, porque ellos ya saben que es ese cuento que les gusta, que quieren leer, y ya mamá lo buscan a uno para que, o papá para que uno se los lea. Se genera ese momento de confianza, de confort, de cariño, ¿verdad? De nos acostamos o nos sentamos para leer este cuento. Además del vínculo tan positivo que se genera con los niños, los invita a que presten atención. Fíjense que trabajamos su atención y concentración en lo que estamos leyéndole, ¿verdad? Y además de eso, también le trabajamos la memoria. Porque, por ejemplo, entonces la Caperucita se fue para el bosque, mamá, y entonces en el río habían 7 flores de colores. Entonces ya ellos empiezan a leer, porque si les leemos casi que siempre el mismo cuento, buscamos el que más a ellos les guste, es bien positivo porque se trabaja la memoria. Ellos ya saben qué viene después.
ellos ya se pueden el cuento y entonces esto es positivo para ellos. Además, para el lenguaje, fíjense, para la vocalización de las palabras de forma correcta. Muchas veces, y mamás no me dejarán mentir, que cuando dejamos a nuestros hijos bajo el cuidado de otras personas, a veces los niños empiezan a tener el lenguaje de las otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, un día Shun a mí me decía, ay, me duele la pata. Y yo, y yo, pues si era el pie, ¿verdad? Pero la nanita así le decía, entonces se va como volviendo a las personas que lo cuidan, ¿verdad? Y está bien, pero bueno, la pata es la del perro y el pie es la de nosotros, ¿verdad? Y ellos los invitamos a que conozcan realmente cómo se dice la palabra, cómo se reproduce, que ellos aprendan a decirla de la misma forma, sin hacer esto como pie, sino que el pie de mamá es grande. El pie de Shun es pequeño, ¿saben? Es como les enseñamos a cómo ellos decirlo de forma correcta porque lo están escuchando y entonces de repente escuchamos a niños que tienen un lenguaje bien rebuscado y decimos, ay, qué recorcholis, recorcholis, pero es por lo que ellos han escuchado en alguna historia y les hace un gran impacto. Entonces, de verdad que los beneficios de la lectura son muchísimos. Ahora, el más importante y lo que más me ayuda a mí, porque bueno, no hice el vínculo, bueno, pues juego con él el fin de semana y todo eso, ¿verdad? Lo que más me ayuda a mí es para que sea una rutina de sueño. Le trabajamos la higiene saludable del sueño a nuestros hijos, porque fíjense que se vuelve una rutina de 5 pasos, ¿verdad? De seno, bañar, cepillar dientes, poner pijama, leer cuento, se me olvidó, la leche después y a dormir. Se vuelve esa rutina. Y entonces él ya dice, leer libro, mamá, porque ya es, quiero dormir. Se volvió una rutina ya para el momento de dormir, que lo vamos acompañando, porque bueno, nosotros ya sabemos que nos vamos a dormir, nos cambiamos ropa, nos bañamos, si es que nos bañamos en la noche, cepillamos los dientes, desmaquillamos y lo hacemos solitos. Pero un niño, así sea de la edad que sea, bien difícilmente él solito lo va a hacer, ¿verdad? A menos que se lo hayamos trabajado súper bien desde chiquitos para que llegue el momento de que ellos solitos los reproduzcan. Entonces, esto también ayuda a que ellos puedan tener un mejor sueño, más conciliador. Fíjense que además de que les da tranquilidad, los relaja, se vuelve una rutina, que es tan importante para los niños que les trabajemos la rutina. Muchas veces me dicen, hey, pero si te vas a quedar hoy en la casa trabajando home office, ¿por qué lo mandas al kinder? Porque es su rutina, ¿verdad? Eso se tiene que respetar, no se puede romper solamente porque mi horario hoy cambió. Entonces, en la manera de lo posible, de verdad, yo sé que cuesta. Es bien difícil para uno de mamá y papá poder como darle continuidad a estas rutinas, pero tratemos de hacerlo. Puede ser que hayan días que estemos nosotros como papás más cansados o ellos también más cansados, ¿verdad? Que ni siquiera logremos llegar al momento de... Por ejemplo, a veces Shun ya no quiere llegar al momento del libro, sino que mi leche significa ya no aguanto. O sea, la leche ya es lo último que él se toma. Entonces, cuando él dice mi leche, ya no aguanta y ya se quiere dormir. Y a veces ni siquiera llega a eso y solo cae. Entonces, en la manera de lo posible, es importante darle continuidad a esto, pero van a haber esos días límites donde no vamos a poder. O, por ejemplo, los viernes es costumbre que uno sale, bueno, yo, mi familia, sale a comer, ¿verdad? Lo empijamamos fuera y ya se duerme en el camino. No hay lectura de libros. Pero no de lunes a domingo, es viernes, ¿verdad? Sino que viernes es un día a la semana, 2 días a la semana que se rompan, no hay ningún problema. Pero saber que es nuestra rutina para los días normales. Esto implica tanto porque a veces yo escucho mamás que me dicen, no quiere leer, no le gusta. Yo le compro los libros, ahí pasan los libros, dicen, y no leen, no les gusta. Hay niños que ya aprendieron a leer, edades más altas, que ya aprendieron a leer y no les gusta leer, me dicen. Es que realmente los niños, las cosas que les gustan y que disfrutan, va muchísimo por el ejemplo. Ahora, hay muchos niños que mamás me dirán, no entiendo cómo, pero le gusta leer y él solito va y lo hace. Chivísimo, felicidades. Pero hay otros niños que necesitan más el acompañamiento 1 a 1 de sus padres.
Entonces, sí va a ser necesario porque ellos van a ver nuestro ejemplo, arreglarles un rincón de lectura, un espacio en la casa que sea solamente para leer. Fíjense, ahí no pueden haber otro tipo de juguetes, a lo mucho 1 o 2 osos de peluche, una alfombrita o si tienen algo, con lo que tengan en su casa, solamente hacerlo bonito, limpio, sin tanta cosa, y lo que sobresalga tienen que ser los libros, para que los niños sepan que ese es un espacio para leer. Y lo más recomendable es que esté como lejos de los otros juguetes, porque entonces si no se distrae, ¿verdad? Porque allá está el carrito, voy y lo agarro, porque allá está el hombre araña, voy y lo agarro, y ya nos distraemos de lo que queremos propiciar en ellos, que es la lectura. Entonces, buscar ese espacio. Y fíjense que a veces hay momentos del día donde a uno le toca dormir, pero quieren ellos ir por un libro. Entonces vamos, nos sentamos en ese lugar y potenciamos esto. Nosotros como papás, pues un niño difícilmente, si no se le estimula, no va a pedir ir, pero sí va a ser importante que nosotros nos acostemos con ellos, nos tiremos con ellos. Y hay días que ellos no quieren y quieren andar corriendo, que lo hagan, pero entonces nosotros el libro que ellos tienen lo leemos en voz alta, lo hacemos divertido para nosotros, y ellos eventualmente se van a ir acercando. Fíjense que el aprendizaje, la lectura, como el amor y el cariño, no pueden ser forzados. Entonces necesitamos hacerlo de a poquito, dando ese ejemplo nosotros. Entonces, cuando me dicen, mi hijo no quiere leer, no quiere agarrar un libro, cuéntenme usted cuántas veces como papá agarra un libro. ¿Y desde qué edad será idóneo también, Catherine? Porque tal vez cuando están muy, muy bebecitos, tal vez no sean tan conscientes, o sí lo son, digamos. ¿Desde qué edad será idóneo hacerlo? Desde el embarazo. Desde el embarazo, la verdad, desde el embarazo, leerles el cuentito que uno ya les tiene. La verdad es ¿Cómo es esa evolución, Catherine? Por ejemplo, porque hay libros que incluso son táctiles. Lo pensé. Sí, porque yo me he fijado que hay libros que son para estar tocando con ellos, hay libros que no son de páginas, sino que a veces es como una almohadita y solo son 2. Sí. ¿Cómo es la evolución de la lectura según la edad de mi hijo? Fíjense que desde el vientre a mí me gusta mucho que, pues tanto que las mamás como yo como mujer, leer algo que me interese a mí, ¿verdad? Por ejemplo, libros del desarrollo de los niños, el cuidado emocional, la inteligencia emocional en los niños, cuidados desde el vientre, cuidados de recién nacido, y buscar el cuentecito que nosotros le queramos leer. Por ejemplo, yo embarazada no encontré un libro que me encantara, que dijera lo que yo quería para mi hijo. Entonces yo le escribí un libro y le armé una canción yo, con lo que yo quería, y es la de Todos los días, y Shun se las canta, o sea, él se lo puede. Pero pues ese fue mi caso. Ahora, cada mujer, hay unas mujeres con más suerte que yo que encontraron libros súper bonitos, y yo, qué mala suerte, no lo encontré. Entonces, lo pueden leer desde que estén en el embarazo para que el bebé se acostumbre a escucharlo. Los bebés escuchan, sienten y todo desde que están adentro del vientre. Y ya luego, desde que nacen, pues se lo leemos, ¿verdad? Son recién nacidos muy chiquitos. Las mujeres estamos súper afectadas emocionalmente y físicamente, pero a veces buscamos esos espacitos para relajarnos. Y la evolución del libro, fíjense que se puede empezar con libros que hacen sonido. Porque más que lo visual, al principio los niños es más de pasarles como tarjetitas blanco y negro, ¿verdad? Eso es lo que ellos más o les los de llama la colorear, atención. por ejemplo, esos no aplican. Eso es más grande, ¿verdad? Y hasta que el niño esté interesado en agarrar lápiz y colores y todo eso. Pero desde recién nacidos, día 1 de nacido, hay unos libros súper bonitos, chiquititos, que traen como sonido, que usted los toca y es como que si fuera una bolsa de esas súper ruidosas que uno a veces quiere, como las de golosina, que uno quiere comerse algo escondidas en la oficina y no puede. Pues esos libros tienen como ese tipo de textura, algo así, ¿verdad? Entonces, para llamar su atención. Para llamar la atención, y ellos los tocan. Entonces al principio ellos no van a estar hojeándolos, sino que van a estar. Y hay unos, si pueden, busquen en Instagram, le voy a hacer un video. Ese que yo les cuento, bien bonito, que Shun tuvo desde recién nacido, se los regaló la abuelita. Tenía hasta en las esquinas unas cositas como para morder. Entonces cuando ellos ya están como queriéndose chupar el dedo o la muñeca, chupan el libro.
y literalmente come el libro desde recién nacidos, ¿verdad? Hay otros ya pues según la etapa, ¿verdad? Cuando ya están más grandes hay libros que tienen como texturas, pelitos, cositas más como garrasposas, como lonas rotas. Van teniendo diferentes tipos de texturas, ¿verdad? Lisa, suave, dura, garraspositas, no me puedo todo el nombre de las texturas, pero libros que tengan diferentes tipos de texturas son libros muy sensoriales, porque entonces ellos aprenden mucho por lo que ven. Y son libros que tienen mucho dibujo y poco texto, pero texto en letra grande. Fíjense que dice Glendoman que todos los niños quieren leer, están interesados en leer y saben leer desde recién nacidos, ¿verdad? Pero pues la letra, si se dan cuenta, va... Y entonces perdemos el interés en la lectura y vemos más el dibujo que la letra. Entonces sí va a ser bien importante buscar libros que tengan tamaño de letra que se pueda ver, ¿verdad? Fíjense que Glendoman usa como las bits de inteligencia, que son tablas como de 10 por 60, ¿verdad? Para escribir solo el texto. Sí. Es bien difícil encontrar un libro así, a menos que uno se lo haga, ¿verdad? Sí. Y no todos somos tan creativos. Entonces, buscar un libro que al menos el texto se le pueda ver llamativo. Para el niño. Y con poca letra, de verdad, con poca letra. Como por ejemplo, el conejito saltarín que le hace hop hop. Y entonces leen en grande el hop hop y algo pasa, ¿verdad? Y el conejito entonces tiene texturas y entonces me invita a tocarlo. Y ese es el cuento. Esa es la parte de cuento, cuando el conejito saltarín que le hace hop hop. Y esto, y ellos se emocionan, ya se emocionó y entonces desde súper chiquitos, ¿verdad? Y luego se va cambiando. Se espera que pues tipo para los 4 meses aprox, usar de papel como cartón, ¿verdad? Muy grueso para que no lo rompan, y si lo rompen pues dejarlo, ¿verdad? O ponerle nosotros tape o algo, porque si lo estamos regañando van a ver el libro como algo de cuidado, no lo puedo tocar. Y no se trata de eso. Ese es el mensaje que queremos darles. Entonces los libros son para usarlos, no son para heredarlos, ¿verdad? Si supieran cuántos libros rotos tengo yo en la casa. Entonces, eso, dejémoslos y poquito a poquito ellos van a aprender a ir cuidándoslo. Por ejemplo, ya después de los 2 años ellos ya saben cómo cuidar el libro, pero aún así, aún rompen páginas. Entonces, lo que a mí me funciona es ponerle como tape, forrar con tape cada página, porque ya para estas alturas ya los cuentos ya son un poquito más largos y entonces ya es de papel la página, ¿verdad? Entonces sí me funciona forrar la página de las orillas y de la parte donde se pega el encuadernado con tape. Habrán mamás muchísimo más creativas que yo, pero eso es lo que yo hago porque no me gusta gastar y porque es un tip funcional. Hasta ahí me da la creatividad. Catherine, ¿y cómo hacen aquellos padres de familia que tal vez vengan y le digan, no, Catherine, sí, a mí nunca me gustó leer? O sea, de verdad, para mí fue bien difícil, Catherine, ni las redes sociales, no sé hasta qué punto llega alguien que definitivamente no le gusta leer, pero quiere que su hijo sí. Entonces, pues, empiece a hacer pequeños cambios en usted, porque pues se trata de ser congruentes y no puedo pedir que mi hijo hable bien si yo soy mal hablado. No puedo pedir que mi hijo quiera estudiar si no predico con el ejemplo, ¿verdad? No puedo pedir que mi hijo no sea violento si yo soy violento al momento de corregirlo. Es lo mismo, ¿no? Decimos que el niño no pegue en el colegio, pero yo le pego en la casa. Entonces, sí, claro. Y es como queremos que mi hijo lea, pero yo no leo nada. Ahora fíjense que hay algo bien complicado y es algo que a mí me pasa con mi familia, ¿verdad? Porque Jun, mi pareja, él siempre lee con celular o con computadora. Eso le iba a consultar cómo hacemos con la tecnología. Me parte el alma, ¿verdad? Porque está leyendo todo el tiempo con celular o con la computadora. Lee todo el tiempo, pero con celular o computadora. Sí. Porque no hay libros para lo que a él le gusta leer, ¿verdad? Y sale más caro. Pero realmente entonces, si va a hacer eso, suelte por un momento lo que a usted le gusta leer y bájese a leer lo que está adecuado para su hijo y que lo vea
con el libro, aunque no sea el que a usted le interese. Pero realmente estamos tratando de propiciar espacios con los niños y entonces que se acerque al rincón de lectura, acérquese usted al rincón de lectura, use los libros de su hijo, porque lo ideal sería que a mí me vea leyendo mis libros, mis cosas que a mí me gustan, ¿verdad? Pero no lo tenemos físico, no lo tenemos. Yo más o menos, mi pareja nada. Entonces, pues nos agachamos y lo hacemos con los libros de ellos. Y nos interesamos en su mundo y nos sumergimos en su mundo de creatividad, de amor y pues conectamos con ellos íntimamente con el poder de la lectura. Buscamos libros que sean de su interés, pero también libros que lleven una historia, ¿sabes? Como un final, como un aprendizaje. Y de verdad que para mí es súper bonito tener la oportunidad de poder ir a las librerías, a las bibliotecas, para que vea cuánto hay, porque son cosas que ya no tenemos en las casas. De verdad, yo creo que antes, años atrás, pues uno todavía acostumbraba a tener como su pilita de libros, ¿verdad? Hoy ya no, hoy todo lo tenemos en PDF, entonces buscar esos momentos donde ellos se puedan enamorar de la cultura del libro, de leer, que es de verdad que tan beneficioso para ellos en todos los sentidos y es algo que se tiene que propiciar desde edades súper tempranas. Y ahora hay mamás que me pueden estar viendo y me dicen, ya se me fue la oportunidad porque mi hijo ya tiene 8 años, no le gusta leer. Y ponemos mucho a leer como asociado con el estudio, ¿verdad? Y no necesariamente, o sea, pueden ser niños que para la mate súper buenos, pero para leer no les encanta, pero se puede empezar a potencializar porque todo viene de los libros, todo viene de la lectura. Cualquier aprendizaje que queramos ser, si queremos ser mecánicos, si queremos ser estilistas, si queremos ser chef, todo viene de la lectura. Sí. Entonces, la lectura es de los primeros aprendizajes y hábitos que se tienen que aprender. Entonces, Katherine, si existe alguna mamá que quiere inculcar eso en sus hijos, pero siente que ya están muy grandes, ¿cómo debe hacerlo? ¿Siempre es la misma mecánica? Primero ella, dando el ejemplo y luego poco a poco creando un hábito. De verdad que sí, y cuando ya son grandes es más fácil saber cuáles son los gustos de los niños, ¿verdad? Por ejemplo, si le gusta Dragon Ball, aunque no nos encanta el contenido, podría ser. A mí me gusta, pero hay mamás que no, a mí me encanta Dragon Ball. Pero podría ser que hay mamás que no, entonces pues ni modo. De eso le vamos a comprar el libro porque es lo que a él le interesa. Si le gustan, por ejemplo, Game of Thrones, o sea, dependiendo, lo que a ellos les guste, eso es lo que les vamos a comprar. Pero fíjense que tenemos que platicar con nuestros hijos y saber hacia dónde va su interés, qué tipo de cuentos, qué tipo de historias, qué tipo de animación les gusta, qué tipo de personaje. Si les gusta el Hombre Araña, entonces pues les vamos y les compramos algo del Hombre Araña, alguna historia, historietas o estas cosas. Y si de verdad, ponernos a pensar bien qué es lo que le gusta a nuestro niño y de ahí nos vamos, porque muchas veces queremos que desde ya, ¿verdad? Como no tiene el hábito de la lectura, pero ya tiene 14 años y tiene que leer estas obras que le dejan a uno en el colegio, que no a todos nos encantaron esas obras, sí, y queremos que a pura fuerza nuestro hijo las lea, pues no, ¿verdad? No va a ser ese el resultado. Busquémosle alguna novela, algo que a ellos les interese, pero entonces esto significa conectar con ellos, hablar con ellos y conocer ese interés que ellos tienen, y ya después hablamos de que lea esa novela o esa obra de hace muchísimos años que siguen poniendo siempre en las escuelas. Es cierto, esto crea, Katherine, una relación prácticamente sin querer entre el padre y el hijo, ¿verdad? Porque quieras o no tenemos que comentar, hablar acerca de su gusto, qué le apasiona también, y así también nosotros creamos esa relación y puede ser un tiempo en el día en el cual él lea, pero yo también. Claro, ya cuando son edades grandes, pues los dos estamos leyendo, ¿verdad? Yo creo que ya, por ejemplo, más grandecitos, preadolescentes, ya se pueden llevar a la librería y que ellos vean los libros, cuál quieren, que ellos elijan. Sí. Entonces, al darle la responsabilidad de ellos elegir el libro,
ellos van a tener la responsabilidad de leerlo, pero no lo van a sentir como una responsabilidad, sino que lo van a sentir como un pasatiempo. Y eso es lo que se necesita propiciar, ¿verdad? Que se vea más como un pasatiempo que como una responsabilidad que tenés que hacer. Katherine, le agradecemos muchísimo por brindarnos esos buenos tips y sin duda alguna, pues el resumen es que leerle un cuento a tu hijo es de sumo beneficio, claro, ¿verdad? Sí. Para que todos los papás lo pongan en práctica y si algún papá por ahí o mamá decía, no, es que a mí pues no me inculcaron la lectura y quiero que mi hijo lo tenga, del ejemplo es donde se va a iniciar. Y qué bueno que también los libros van evolucionando según las etapas, ¿verdad? Que de los niños, para que ellos también puedan encontrarle ese amor. Me gusta un montón porque sí he tenido la oportunidad de ver libros hasta que son almohadas, libros libros como acolchonaditos y todo esto. Y yo nunca me hubiese puesto a pensar anteriormente que estos también fueran de mucho beneficio para los niños, claro, porque van poco a poco. Entonces, muchas gracias, Katherine. Sus contactos para que las personas lo puedan buscar y para que muestre los libros que también tiene. Sí, no los traje, pero andaba en actividad del kinder, no pude. Ok, perdonada. Sí, lo tenía ahí ya en cajita. Pero fíjense, bueno, pueden buscarme en Facebook como psicóloga Katherine Sencente en mi perfil profesional o en Instagram como @katherine.psico, que con muchísimo gusto atiendo sus inquietudes y todo lo que venga. Muchísimas gracias. Gracias, Katherine, por traernos también temas que a veces pensamos que no, nada que ver, no influye en nada y realmente sí influye. Hay que dar ese pequeño tiempo, aunque sea difícil, hay que encontrarlo. Muchísimas gracias, Katherine, y con esto nosotros vamos a continuar con más de Hola.